me acaba de comentar, perdón. El aviso que está grabando. ¿Ah? Sí, sí. Natalia me acaba de comentar de que nosotros estamos grabando este evento. Lo estamos grabando para tener la información respecto de las dudas, de los comentarios, de las preguntas. Si alguien no quisiera aparecer en la grabación, en este momento en pantalla tenemos el afiche que convoca a este evento, pero si alguien no quiere salir en pantalla puede cerrar su pantalla y no aparecer, o sea, no tenerla activa. Bueno, demos inicio, yo diría que entremos de lleno a la conversación que nos convoca hoy día. Como les decía, esta es una conversación sobre el derecho a la vivienda, a la ciudad y al territorio. Y quizás, Anita, tú podrías empezar con una primera pregunta, que nos digas no, o sea, brevemente, pero no tanto, ¿qué significa el derecho humano a la vivienda? Ana está silenciada. Ana, ¿me Sí, escuchas? es que ustedes me habían cortado ya. Perfecto. Muy buenas tardes, nada es simple en este mundo. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí en este grupo de Ciudad, Vivienda y Territorio que nos convoca desde hace muchos meses y que hemos pasado a través de campañas y conquistas, derrotas también, dudas y ahora con este gran desafío de lo que representa el plebiscito y este plebiscito que tenemos que aprobar porque lo apruebo, porque lo aprobamos, porque avanzamos en esta gran oportunidad de un cambio. Llevamos 40 años de camisa de 11 varas que nos ha tenido metidos en el mercado como si fuera la única posibilidad de hacer ciudad, de hacer sociedad, de hacer Estado, de hacer país. Tenemos esta gran oportunidad. Sobre lo que es el derecho a la vivienda, pues creo que todas las personas aquí presentes hemos participado en lo que ha sido la iniciativa popular de norma para formular el derecho a la vivienda, pero sepamos que este derecho existe internacionalmente y que está definido en la Carta Universal de los Derechos Humanos desde mediados del siglo pasado, que ha sido precisado en lo que se llama el Tratado Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y ahora se dice también ambientales, y que estos tratados representan obligación de Estado. O sea, Chile, aunque no tuviera el derecho a la vivienda específicamente formulado en su constitución, sí tenía obligación de precisarlo. Pero creo que el gran avance que tenemos ahora con esta nueva constitución es que estará explícito y está formulado ya desde el grito en la calle, que es por la lucha por la vivienda digna. En términos técnicos de derechos humanos se llama el derecho a la vivienda adecuada. Y esto es por varios elementos técnicos relacionados sobre todo a que es un derecho que no se hace de un día para otro. Es un derecho, como se dice, de desarrollo progresivo, poco a poco, y que sí incluye una serie de obligaciones de Estado, pero también incluye la responsabilidad de toda la sociedad, de cada comunidad, de cada grupo de familias, de ser partícipe de la construcción de este derecho. Entonces, para
me preguntaba sobre el derecho a la vivienda, que sí es un derecho humano y que está relacionado con todos estos derechos que necesitamos para poder vivir en un lugar. Y el derecho a la vivienda, yo siempre lo cito por una definición que es la que más me gusta de todas las que existen en el mundo y que viene desde una frase del relator especial del derecho a la vivienda de hace 20 años y que dice que el derecho a la vivienda es el derecho de todas personas, todas, sin discriminación, a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad. Y creo que esta definición tiene la gran ventaja de salir del concepto individual y de abordar directamente el derecho a la vivienda en función de la comunidad y de la forma de convivencia en el territorio. Y esto es lo más importante. En cuanto al derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad no es aún un derecho humano, es una lucha que se está construyendo desde hace años, pero que va a tomar todavía su tiempo, y que el derecho a la ciudad más bien siempre lo hemos considerado como una bandera política por el buen vivir en la ciudad, por la lucha del espacio de vida que representa la construcción de la ciudad en contra de lo que normalmente nos presenta la ciudad como un espacio de especulación, de negocio, de favores a una élite. No, el derecho a la ciudad es esta conquista desde la población entera, desde el pueblo, desde las organizaciones sociales, para que podamos vivir todas y todos en la ciudad. ¿Qué pasó? Ahora, perdón, es que me habían bloqueado el micrófono. Quería darle la bienvenida a Fernando, agradecerle a Fernando que nos acompañe en esta oportunidad, en que estamos hablando específicamente del derecho, como dice el artículo 51 de la Constitución, que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. Quizás, Fernando, tú nos podrías explicar qué significa que este derecho esté consagrado en una constitución. ¿Qué significa? ¿Qué garantiza? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con Ana y con Genaro aquí hablando de esto. Por supuesto, cuando hablamos sobre urbanismo con Ana y con Genaro, yo aprendo. Así que, además de todo, gracias. La pregunta no es por urbanismo, así que puedo responderla. Es sobre el sentido de reconocer derechos como este en la Constitución. O sea, esta Constitución tiene en su corazón los derechos sociales. Y me permito decir algo genérico sobre los derechos sociales, que quizá pueda ser útil para después decir algo sobre el derecho a la vivienda en particular y a la ciudad, que está en el artículo 52. Hace algunos días, ustedes habrán visto, quizá las personas que están participando lo vieron, y si no, se los cuento, que unos economistas publicaron un estudio de cuánto costaba la nueva Constitución. Y llegaron a la conclusión de que costaba una cantidad sideral de entre 8 y 14 puntos del PIB, que son, entiendo que son algo así como entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, o 45.000. Y dijeron, algunos, no todos, algunos decían, y esto muestra que la nueva Constitución es inviable, imposible, que son promesas, etc. Yo diría que muestra otra cosa. Muestra exactamente de qué se trata el Estado social. Eso es el Estado social. El Estado social es una forma de Estado que se encarga de que la riqueza, una parte más significativa de la riqueza socialmente producida, vuelva a la sociedad y no se vaya a acumulación privada, con la finalidad de garantizar las condiciones materiales de la libertad para todos. Eso es. ¿Y cuáles son las condiciones materiales de la libertad? Porque
hay espacios en que, hay esferas en que va a seguir habiendo desigualdad, pero hay ciertas esferas en las cuales buscamos evitar o disminuir la magnitud en la cual se manifiestan la desigualdad. Por eso, un sistema nacional de salud que atienda a todos según criterios de necesidad y no criterios de mercado. Por eso, un sistema nacional de educación que busca que todos tengan las mismas oportunidades de desarrollo de la personalidad. Por eso, un sistema nacional, un sistema de seguridad social orientado por el principio de universalidad, suficiencia, solidaridad, para que todos tengamos una vejez a que no sea un momento de pobreza y dependencia. Por eso, la garantía del derecho a la vivienda, ¿no? De modo que todos tengamos una vivienda digna y adecuada. Que esté en la Constitución, por supuesto, no significa que el 5 de septiembre mágicamente van a aparecer las 600.000 viviendas que se requieren para superar el déficit habitacional, evidentemente. Pero ¿qué sí significa? Primero, significa que es un compromiso fundamental, ¿no? O sea, los derechos fundamentales son los derechos que justifican, o sea, que justifican que haya Estado, ¿no? Para eso es el Estado, para realizar derechos fundamentales. Entre ellos está el derecho a la vivienda digna y adecuada. Entendido como lo entiende la Constitución, como que contempla la habitabilidad, el espacio y el equipamiento suficiente doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida, disponibilidad de servicios, asequibilidad, accesibilidad, ubicación apropiada, seguridad de la tenencia y pertenencia cultural. Eso es lo que comprende, los criterios que comprende el derecho a la vivienda digna y adecuada. En segundo lugar, además de que se cuenta la vivienda como uno de los compromisos fundamentales de este Estado social que se pretende crear, y que eso entonces le da urgencia y prioridad, además, que la vivienda esté dentro de los derechos fundamentales, tiene un efecto sistémico, porque a mí siempre me ha llamado la atención que las consecuencias del modelo neoliberal, por ejemplo, en educación, que llevó a un sistema segregado y desigual, han estado muy arriba en la discusión. Pero las consecuencias del hecho de que no hubiera derecho a la vivienda, y que entonces el desarrollo de las ciudades, de nuestras ciudades, porque las viviendas no existen flotando en el aire, las viviendas existen en barrios y los barrios existen en ciudades. Entonces, el hecho de que no estuviera el derecho a la vivienda ha significado, en los hechos, que las políticas de vivienda han sido políticas fundamentalmente de mercado, y que entonces el desarrollo de las ciudades se ha producido conforme a la lógica del mercado. Y eso ha llevado a más o menos los mismos efectos en nuestras ciudades, sobre todo las ciudades grandes, que el mercado llevó en educación. Ciudades segregadas y desiguales, con un muy desigual acceso al equipamiento público. ¿Por qué? Porque es obvio. Porque las viviendas sociales se construyen en donde es más barato construirlas, porque así funciona el mercado. Y es obvio dónde va a ser más barato construirla. Va a ser más barato construirla donde estén más lejos, donde estén más marginales, sean barrios más marginales, donde tengan menos equipamiento público. ¿Por qué? Porque todas esas cosas afectan el precio del suelo. Entonces, que la ciudad vaya evolucionando en la dirección de ser una ciudad integrada, en que esté pensada en la vida de todos, no es una cuestión que se produce espontáneamente. Es algo que requiere de decisión y acción política. Y el hecho de que el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad estén consagrados en la Constitución le da una cobertura y entonces habilitación al Estado para poder actuar de modo de que nosotros como ciudadanos, a través de la institucionalidad, podamos tener una opinión de cómo queremos que sean nuestras ciudades, para que no estemos condenados a vivir en las ciudades que corresponden a las fuerzas del mercado, de la especulación inmobiliaria, etc., ¿no? Entonces yo creo que estos dos artículos, 51 y 52, derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, en cuanto a la vivienda, digamos, de las personas, le pone urgencia y fundamentalidad al compromiso público con asegurarle a cada uno una vivienda adecuada. Y además tiene el efecto de que crea la posibilidad de una política orientada a que los barrios y las ciudades sean más humanos, más integrados, más justos. Esas dos dimensiones yo creo que son
mayúsculas, comparándolas con una constitución como la de 1980, para la cual la vivienda simplemente no existe. No Y estaba. por eso, si me permite terminar con esto, Carla, veo en tu cara que ya estoy alargándome de más. Por eso yo me permito decir que de todas las cosas que yo he escuchado de la campaña del rechazo, con las cuales tengo diferencias y creo que son equivocadas, en fin, pero de todas ellas yo separo lo que yo he escuchado respecto al derecho a la vivienda porque lo encuentro cruel. O sea, a advertirle, hacer que las personas piensen falsamente, a sabiendas, que por el hecho de que la Constitución ahora sí proteja el derecho a la vivienda digna y adecuada, las personas tienen una razón para preocuparse porque no podrán ser dueñas de sus viviendas. Y después se construyen otras cuestiones que yo también he tenido que responder en conversatorios, que me van a expropiar la segunda vivienda, o que si tengo una habitación vacía en mi casa, me van a obligar a recibir a alguien a quien no conozco para que viva ahí. O sea, el hecho de jugar con esta necesidad de las personas, con este sueño de las personas, de esta manera, a mí me parece, más allá de las diferencias de contenido, etcétera, me parece un acto político cruel, cruel. No se te escucha, Carla. Me bloquean y yo no me doy cuenta. Oye, te agradezco la aclaración, igual a Anita. Yo creo que has dejado muy claro cuál es la diferencia que hay entre la Constitución del 80, que nos rige hoy día, y lo que significa poder aprobar esta nueva Constitución. Y tú te has referido, y a eso nos pensábamos cuando organizamos este evento, de aclarar todo aquello que le genera miedo a la gente si aprueba esta Constitución. O sea, como tú bien dices, el derecho a la propiedad. Hay varias preguntas al respecto. Sin embargo, yo no quiero profundizar ahora en esos temas, sino quisiera quizás pedirle a Genaro que nos cuentes un poco o le cuentes a nuestra audiencia qué es lo que les va a significar a ellos como personas, como familia, como comunidad, el tener el derecho a una vivienda digna y adecuada. Y además el derecho a la ciudad. Hola, buenas tardes a todos, a Fernando, Ana, Carla, y a los que nos escuchan. Dos cosas que son importantes porque a medida que hemos ido conversando se han ido hilando una reflexión que yo creo que siempre es ponerla en contexto. Lo que dice Ana respecto de los derechos humanos están en esta Constitución. El artículo 51 es básicamente eso. De hecho, en el párrafo 2 que mencionó Fernando, es explícito, incluso se va un poco más allá de lo que en Naciones Unidas se define como vivienda adecuada, ¿ya? Se contextualiza la realidad chilena, que son claramente los términos que están acá. El goce universal y oportuno, contemplado a lo menos la habitabilidad, el espacio y equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, eso es cosecha nuestra, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, es decir, la asequibilidad, es decir, que nadie se quede sin comer porque tiene que pagar un arriendo o porque tiene que tener una casa, es decir, que no tenga que optar entre cosas que son fundamentales. La accesibilidad de las personas, la buena ubicación o ubicación apropiada aparece en nuestra Constitución, la seguridad de tenencia, y me voy a detener en esto. La derecha, y voy a retomar con esto lo que trataba de señalar Fernando, la derecha ha hecho maliciosamente un uso tergiversado del por qué dice vivienda adecuada y no vivienda propia, ¿ya? Y yo creo que acá hay que detenerse en dos cosas. La primera de ellas es que no hubo ninguna propuesta. Fernando nos puede corroborar. Yo le pedí a alguien que hiciera un análisis de las propuestas que se presentaron en materia de vivienda. No hubo ninguna propuesta antes de iniciar el debate sobre los temas de este artículo de la derecha, ni de nadie que propusiera vivienda digna y propia, o vivienda propia. No hubo ninguno. No existe tal documento y tal propuesta que algunos exconvencionales maliciosamente han intentado decir que existió. No existió tal propuesta. Lo que existió fue, al calor del debate y una vez aprobada esta propuesta, una indicación de la derecha para agregar en ese momento vivienda propia.
en circunstancias que todo el debate se realizó sin este argumento. ¿Por qué esto es relevante? Porque decir vivienda adecuada incluye la vivienda propia. Porque precisamente el concepto de vivienda adecuada engloba todas las formas de tenencia de vivienda, sea vivienda en propiedad, sea vivienda en arriendo, vivienda comunitaria, etc. Y por consiguiente, es más amplio que solo decir vivienda propia. Y lo más importante y lo que va a afectar directamente a las personas en este mismo artículo tiene que ver con algo que quizás, de hecho, es uno de los pocos artículos que la derecha, entre comillas, más liberal, no votó a favor, ¿ya? Votó casi todo esto, es decir, quiero decir que el artículo 51, en su primer inciso, en su segundo inciso, tiene más de 103 votos, tiene 113 votos, tiene 17 votos de gente de hoy día del rechazo, por decirlo así, ¿ya? Entre los cuales está el exministro de Vivienda y Urbanismo de Piñera, Cristian Monkeberg, ¿ya? Y el único en que no votaron a favor, sacó como justo los creo que 104 votos, algo así, fue este, y se entiende por qué, ¿ya? Que es el tercero, ¿ya? El Estado podrá participar en el diseño y la construcción, la rehabilitación, la conservación y la innovación de la vivienda. Es decir, le devuelve al Estado un rol que antes de la Constitución del 80 ya estaba ganado. Era un Estado constructor, era un Estado que tenía capacidad de ir a resolver problemas directamente él, sin pasar por los privados. ¿Quiere decir esto que los privados no tienen un rol? No, para nada. El rol que actualmente juegan en la construcción los privados y en el mundo inmobiliario va a seguir, ¿ya? Pero ahora este artículo le entrega una tarea al Estado. Y acá voy a ocupar un ejemplo que no es de la vivienda, pero sí de la ciudad, ¿ya? Que quedó bajamente representado en el artículo 52 que tiene que ver con la movilidad urbana. Cuando Lagos, producto del paro de los camioneros, transportistas de Santiago, enfrenta el ultimátum que estos le realizan y que va a dar origen a Transantiago, una de las dificultades que se tuvo para el diseño de Transantiago fue precisamente lo que dice Fernando, que habiendo alguien que está interesado en desarrollar un mercado, como es el mercado del transporte en Santiago, los micreros, de las micros amarillas, el Estado no podía intervenir directamente. Todo el diseño de Transantiago, toda la singularidad, pero a la vez el absurdo de cómo está diseñado Transantiago, obedece a evitar una impugnación constitucional debido a que los micreros podrían haber acusado al gobierno de inconstitucionalidad si es que el Estado intentaba ser una empresa pública de transporte. Con esto explico esta idea de que la ciudad liberal que conocemos o neoliberal que conocemos con sus resultados de miseria y el paisaje que conocemos es el resultado de esta Constitución. Y se expresa en cosas muy cotidianas como Transantiago. O como dice Fernando, con la expulsión de los pobres a la periferia porque el suelo es más barato. O la concentración y la especulación del suelo y de la infraestructura que producimos con los impuestos de todos los chilenos, ¿ya? Entonces es un aspecto muy relevante que por primera vez queda abordada en esta Constitución, tanto en el artículo 51 como 52. Genaro, en ese sentido, a ver, yo quiero hacer una propuesta. Ustedes como panelistas pueden pedir la palabra también, y quisiera ahí volver a decirle a nuestros participantes que por favor manden sus comentarios. Yo quisiera preguntarles, no sé quién de ustedes tres podría responder, porque hay conceptos en la nueva Constitución que para la gente es muy complicado entender, como por ejemplo, y relacionado con lo que estabas diciendo tú, Genaro, ¿qué es la tenencia asegurada? ¿Qué es la función social y ecológica de la propiedad? Porque ambas cosas tienen que ver con lo que tú decías, Fernando, en términos de cómo han podido sacar mentiras de algo
que no está escrito, o sea, esto de la propiedad, de la herencia, y cuando uno lee esto en la Constitución, tenencia asegurada, ¿qué significa? ¿Qué significa función social de la propiedad? Ana, ¿tú quieres comentar? Sí, sí, ahí me siento feliz en mi tema porque la tenencia jurídica de tenencia, no estamos hablando del cuartel de los Pacos, no es la tenencia de el cuartelito de los carabineros en el campo, no. La tenencia es esta forma indispensable de seguridad que la familia debe sentir para poder vivir en un lugar sin que te vayan a desalojar. Y esta seguridad de la tenencia puede tener muchas expresiones, como ya lo mencionaba Genaro, ¿verdad? No es solo un tema de propiedad. La dinámica de la ciudad exige que haya muchas formas distintas de tenencia. Pensemos, por ejemplo, también lo que no mencionó Genaro, son las cooperativas. Las cooperativas tienen otras formas de tenencia que no tienen nada que ver con la propiedad individual, el título de propiedad, sino que es compartir realmente un espacio, un terreno y un espacio donde hay viviendas para varias familias. Pensemos Anita, los temas ¿te puedo hacer una pregunta respecto de eso? ¿También es propiedad cuando tú estás en una cooperativa, pero que sea una propiedad colectiva? es una propiedad colectiva, o sea, es la cooperativa que Por posee eso, el terreno y las viviendas. ya, Pero si entramos a este perfecto, tipo de detalles, no podemos, puede ir para largo, pero son muchas vale. formas de distinguir. Y otro elemento que no hemos mencionado, bueno, está todos los temas del arriendo, que es indispensable. Una ciudad sin arriendo no funciona. Y lo que sí sabemos es que la ciudad de Santiago, con el gran flujo migratorio que estamos viviendo, tiene miles y miles de abusos terribles del arriendo y del subarriendo, y que no está regulado. Y que esta constitución lo que nos permite es empezar a entrar a poco, no solo a regular contra la segregación, contra la fragmentación de la ciudad, sino que todas las formas de abusos. Y los abusos en materia de vivienda, donde se ven más claramente, es el tema de los desalojos. Los desalojos se están dando en la ciudad a diario. Hay centenares de familias que cada día se encuentran otra vez en la calle porque no pueden pagar y que no puedes así de un día para otro sacarlos. Y esto está muy definido desde los derechos humanos, que el desalojo forzado representa una violación de derecho humano. Y esta nueva constitución, entre otras cosas que nos permita, es de empezar realmente a luchar contra estos abusos y contra estos desalojos. Y nos permitirá también de luchar contra la ley anti-tomas que se está discutiendo ahora en el Parlamento. Sí. O sea, de la misma forma que nos pasaron las leyes antimotines en el 19, ya hace meses y meses y meses desde el año pasado, que el establishment, los poderes económicos y del inmobiliario quieren llegar a esta ley antitomas. Y sabemos perfectamente que estamos en América Latina y que las ciudades de América Latina se construyen porque está la necesidad de llegar al suelo. Es la necesidad que te obliga a hacer ciudad. Es una forma de hacer ciudad que no es
la que se hace en los Estados Unidos o en Taiwán o en Singapur, en donde planificas todo y después instalas a la gente. No, vivimos en un contexto mucho más dinámico donde la necesidad y la obligación de te hace otra forma de hacer ciudad. Y esto creo que nuestra nueva constitución nos permitirá regular, radicar y urbanizar las tantos abusos o desvíos que se dan en los loteos y por negocios en la mayoría de los casos. Eso es un tema muy fundamental. En este momento ya tenemos preguntas de la audiencia. Yo quisiera pasar a eso. Natalia, tú por favor nos puedes informar respecto de las preguntas que hay. Sí, hay una pregunta que la está planteando Alejandra Reyes, nos saluda, nos dice hola. Los subsidios para la vivienda actualmente están destinados a la población perteneciente al 40% más vulnerable. ¿Se ampliaría este público con la propuesta de nueva constitución? O sea, a la clase media, un paréntesis, yo sé que hay un subsidio que se llama para la clase media, pero en la práctica no llega a la clase media. No sé si Genaro levantó la mano, me parece que él quiere contestar. Sí, porque había visto la pregunta en el chat y estaba buscando precisamente con la Constitución de qué manera responder la pregunta, para que no crean que son solo cosas antojadizas que a uno se le ocurren así, o elucubraciones teóricas respecto de lo que uno ve. En el artículo 17 de los derechos fundamentales, que es donde está el artículo 51 del derecho a la vivienda y a la ciudad, dice: los derechos fundamentales son inherentes a las personas humanas, a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Es decir, a diferencia de lo que han sido nuestras políticas públicas hasta ahora, en la Constitución tenemos elementos para poder respaldar lo que podría ser una política de vivienda universal. Hasta ahora, el Estado, de nuevo en esta lógica subsidiaria, está simplemente abocado a focalizar su actuación y sus políticas públicas solamente en los sectores más vulnerables, en los sectores populares que efectivamente no tenían condiciones básicas para acceder a una vivienda. Y por consiguiente le dejaba al Estado a todo el resto del mercado inmobiliario el resto de los segmentos de la población que sí tienen condiciones para poder hacerse ya sea de un crédito o simplemente de comprar una vivienda. Yo creo que una de las cosas que nos va a permitir, tanto el artículo 1, ¿ya? Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico, y especialmente el concepto de igualdad sustantiva de los seres humanos, Fernando lo podrá explicar mucho mejor que yo, porque lo aprendí de él, de hecho, hay bases para sostener que las políticas públicas que podamos diseñar en el futuro puedan efectivamente competir con el mercado cuando el Estado considere que tiene mejores oportunidades o razones fundadas para poder actuar, cosa que hoy día no puede hacer, ¿ya? Y esto va a apoyar muchas de las políticas públicas que están pendientes, no solamente las que están destinadas a la clase media, también a la construcción, a la autoconstrucción, a la construcción en serie y prefabricación, etc. Hay una serie de elementos que van a poder desplegarse en términos de innovación que nos van a poder ayudar a enfrentar el déficit de vivienda que tenemos hoy día y en el futuro. Sí, aquí hay una preocupación, y eso lo he escuchado en muchas partes, que efectivamente la clase media se siente como entre medio, y muchos nos han planteado también los precios de la vivienda, los materiales, todo ha aumentado y sigue aumentando bajo la lógica de mercado que tenemos hoy día. Se está hablando hoy día, para resolver parte de eso, crear un banco de suelo, se está pensando en que el Estado pueda tener empresas públicas y construir viviendas públicas.
se está planteando cómo fortalecer la gestión comunitaria para que también desde la base haya propuestas. Quizás, Fernando, tú nos puedes aclarar cómo estas iniciativas se ven favorecidas por la nueva Constitución. ¿En qué medida lo hace posible? ¿Estás bloqueado, Fernando? Sí, son posibilitadas por la nueva Constitución, son hechas posibles por la nueva Constitución. Actualmente, el límite para lo que el Estado puede hacer es la propiedad. La propiedad privada de los dueños de la tierra, ¿no? En la nueva Constitución, así como está asegurado el derecho de propiedad, está asegurado el derecho de vivienda. Y entonces va a ser derecho contra derecho, por ejemplo, por cierto. Y eso va a llevar a la necesidad de compatibilizar lo que sea necesario para que pueda haber una política de suelos. La Constitución dice que tiene que haber un sistema integrado de suelos públicos, una política de suelos, y con una determinada manera de fomentar el desarrollo de la ciudad en un sentido, y compatibilizarlo con la propiedad de quienes quieren usarla para fines comerciales. Entonces yo creo que todo eso va a ser, o sea, el hecho de que sea el derecho a la vivienda tiene consecuencias que van mucho más allá de solamente hacer el punto de se asegura a todas las personas una vivienda digna y adecuada, que ya es importante, porque tiene efectos en el sistema de derechos fundamentales, ¿no? El sistema de derechos fundamentales con vivienda, con propiedad y sin vivienda es desequilibrado a favor de la propiedad. Con propiedad y con vivienda es equilibrado y tienen que buscarse. Por supuesto, esto no quiere decir que el Estado va a poder disponer de los suelos que quiera con prescindencia de los derechos de propiedad sobre ellos, porque el derecho de propiedad también está en la Constitución. Lo que quiere decir es que va a tener que buscarse un equilibrio. Este es un sistema de derechos fundamentales mucho más equilibrado de la Constitución del 80, cuyo, diría yo, su defecto fundamental, bueno, por cierto, es un catálogo, el de la Constitución del 80, más bien neoliberal, etc. Pero su defecto estructural, más que de contenido aquí y allá, su defecto estructural es el desequilibrio. En el sistema de la Constitución del 80, la propiedad es el superderecho, que los triunfa a todos los demás. En este sistema la propiedad está garantizada, está reconocida, pero en su justa medida, junto a otros derechos que también son importantes. Y me gustaría decir algo a propósito de lo que dijo del tema de Ana, sobre la tenencia, porque aquí este es uno de los puntos en que de aquí se arranca una de las absurdos que se ha dicho sobre esto y la propiedad. Porque se ha dicho, se protege la seguridad en la tenencia, pero no la seguridad en la propiedad. Entonces todos vamos a va a haber tenencia, pero no va a haber propiedad. Esto es absurdo, absurdo. Tenencia aquí es un concepto que se está usando en el lenguaje, en el sentido corriente, no en el sentido técnico jurídico. Entonces, ¿quién está en tenencia? El que tiene. Tenencia aquí viene de tener, el que tiene una propiedad. ¿Y por qué se usa tenencia aquí? Porque tenencia es el concepto más genérico. Si la Constitución dijera seguridad en la propiedad, dejaría fuera, por ejemplo, a los arrendatarios. Si dijera seguridad en el arriendo, dejaría fuera a los dueños. ¿Cuál es el concepto que permite decir, mire, todo el que tiene una vivienda tiene también por eso derecho a cierta seguridad? Bueno, tiene que ser un concepto que los englobe a todos los que tienen una vivienda. ¿Cuál es el concepto que los engloba a todos? A los propietarios, a los arrendatarios, a los comodatarios, en fin, a la tenencia. Por eso se usa tenencia. Es absurdo decir, como se dice tenencia, no se dice propiedad. Eso no tiene sentido. ¿Y qué quiere decir seguridad en la tenencia? Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un auto que compré en un sistema que voy pagando mensualmente a cuenta y dejo de pagar? Bueno, eso es un problema de contratos y se soluciona normalmente por la vía de que el dueño, el que me vendió el auto, me lo puede recuperar el auto si yo dejo de pagar. ¿Debe tratarse igual la vivienda? Es decir, es el caso simplemente de un contrato en que el arrendatario una persona dejó de poder pagar y el otro puede simplemente recuperarla de la manera más rápida posible, porque esa es la lógica en un contrato en que yo estoy pagando por el auto. Que el dueño del auto, si yo incumplo el contrato, lo pueda recuperar lo más rápido posible. ¿Es esa lógica la misma que debe seguirse en el caso del arriendo de la vivienda? Que el arrendador pueda recuperarla lo más rápido posible con indiferencia a las consecuencias.
No, por supuesto, tampoco se trata de ignorar el derecho del arrendador a recibir la renta. Entonces, va a haber mecanismos en los cuales puede recuperarlo, pero tienen que ser mecanismos que den cuenta de que esto no es un contrato más. Este es un contrato que trata sobre un derecho fundamental, el derecho a la vivienda digna y adecuada. Y eso tendrá que tener un correlato en la ley. La ley tendrá que especificar que en esas condiciones la seguridad en la tenencia significa cierta protección para el arrendatario que toma en cuenta también los intereses del arrendador, en el caso del arriendo. Claro. ¿No? De eso se trata esta. Entonces, no tiene nada que ver con negar la propiedad. Eso es totalmente absurdo, es un sinsentido. Y lo Bueno, otro, para seguir en la misma tónica, con el tema de la función social. O sea, pensemos que la historia de la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, que existe desde hace más de 15 años y que se ha ido formulando poco a poco desde muchas centenares de organizaciones sociales en su lucha por vivir en la ciudad. Y entonces uno de los ejes principales del derecho a la ciudad es justamente la función social de la ciudad, la función social del suelo, o lo que se traduce en términos constitucionales como la función social del derecho de propiedad. Pero cuando Fernando habla de los temas de equilibrio, lo que nos aporta esta Constitución es que justamente se reconoce la función social de la propiedad de la misma forma que existía en la Constitución de 1980, pero se le añade la función social y ecológica, porque ya no se puede hacer ciudad sin pensar en la sostenibilidad de nuestros territorios. Y lo que tenemos que hacer es que cada vez la ocupación de los territorios es más complicado, más complejo, y tenemos que pensar no solo en nosotras y nosotros, sino que todas las generaciones venideras. Y de ahí que cuando hablamos de la función social de la propiedad reconocida plenamente, pero buscando el equilibrio a través de lo que será pensar la propiedad y su entorno a muchos años plazo, no solo en el negocio inmediato. No, me parece muy importante en concepto. Esta constitución es una constitución que lleva al equilibrio, me parece importante reforzarlo. O sea, el equilibrio entre el arrendatario y el arrendador, el equilibrio entre las partes. Yo quisiera pasar nuevamente una pregunta de la audiencia. Natalia, ¿tú podrías informarnos? Claro. Sobre la opinión que tienen nuestros panelistas respecto al caso de la persona asesinada, ¿no? ¿A esa pregunta te refieres, Carla? Sí, exacto. Sí. Nicolás nos cuenta que hubo un caso muy mediático de una toma en Quilpué, donde a través de sicarios fue asesinado el dueño de un terreno tomado. Y Nicolás también pregunta por la opinión de la y los panelistas. ¿Quién quiere responder? Bueno, yo creo que, o sea, lo que sí es evidente y que está relacionado con lo que estaba diciendo sobre los abusos es que la forma en que se desarrolla la urbanización de terrenos es un tema muy violento y en la mayoría de los casos relacionados a negocios. Y aquí tenemos a Lautaro que nos puede contar la historia de lo que fue la toma de Peñalolén a finales de los años 90, en donde quien lo promovió fue el dueño que estaba preocupado, que quería sacar más rentabilidad de su terreno. O sea, esto desgraciadamente es un hecho que está fuertemente vinculado a nuestra forma de hacer ciudad y que necesitamos a como de lugar una nueva constitución que nos permita regular y buscar los equilibrios y evitar que la tierra
se vuelva en un elemento más en la escalada de violencia que estamos viviendo. Una de las cosas que va a poder permitir, para ir como algo bien concreto, porque la pregunta es bien cabrona, porque el caso es un caso así como, en fin, complejo, no solamente por la muerte del dueño de este terreno, el señor Correa, sino porque el devenir, además del proceso que recientemente ha sido tema ha sido juzgado y al parecer habría quedado como, no habría prosperado las alegaciones de los propietarios, y es que en la medida, de nuevo, y acá Ana tiene razón, en la medida que el suelo esté en disputa, pero que esa disputa pase a ser una disputa literal, como lo que está ocurriendo en este caso, y el Estado es un observador así como inválido respecto a lo que está ocurriendo, porque ni puede actuar con la compra del suelo, ni puede ser agresivo en una política al respecto, entonces evidentemente este tipo de casos se van a reproducir en la medida que se vuelva más agobiante la necesidad, a propósito también de lo que decía Ana al principio, de cómo hacemos nuestras ciudades. Las hacemos por necesidad, por consiguiente, siempre hay personas que abusan, se aprovechan de su urgencia y de esa necesidad para buscar cualquier intermediación que genere lucros, ganancias o especulaciones. Por consiguiente, un Estado con pocas herramientas para actuar produce este tipo de situaciones. Y estamos viendo ahora, por primera vez, este caso se ha vuelto muy bullado, pero ¿cuántas otras operaciones se han hecho de manera tergiversada o con participación de intermediarios para poder efectivamente generar suelo para soluciones habitacionales muchas veces? Y esto la Constitución lo aborda. ¿Y lo aborda como? Bueno, como constitucionalizando un sistema de bancos de suelo para que podamos efectivamente enfrentar nuestras políticas de vivienda, de equipamiento, etcétera, de espacios públicos. Por consiguiente, también creo que a la larga un Estado con musculatura para poder actuar frente a la especulación del suelo permite evitar este tipo de situaciones. Frente a eso, a muchos se le viene a la mente un Estado con mucho más capacidades. En definitiva, ¿cómo después se materializa esto efectivamente? O sea, ¿cómo se pasa desde una constitución que genera una base de cómo se va a organizar la sociedad, cómo eso después va desarrollándose en instrumentos y mecanismos específicos para que esto se haga realidad, para que esto se materialice? No sé, Fernando, ¿cómo lo ves tú en términos de cuáles son los desafíos después que se apruebe esta Constitución? Bueno, eso es bien importante. Lo que se va a votar el 4 de septiembre es un texto constitucional. Pero cuando nosotros decimos que queremos nueva Constitución, no estamos diciendo que queremos un nuevo texto, ¿no? Queremos una nueva forma de convivencia política. Eso es la Constitución. Y entonces de lo que se trata, desde el 4 de septiembre en adelante, del 5 de septiembre, será transformar ese texto en una nueva forma de convivencia política. Por supuesto, el texto tiene un contenido, evidentemente, y ese contenido describe una nueva forma de convivencia política. Y de lo que se tratará desde el día siguiente es que esa descripción pase a ser nuestra realidad. Y aquí yo creo que hay una cuestión bien importante que mencionar. La política no se va a acabar el 4 de septiembre. No se va a acabar la distinción, no sé, entre izquierda y derecha, y los que dicen que no son de izquierda ni de derecha, y amarillo, en fin, todo eso, todas esas distinciones políticas, quienes creen que es importante que haya más mercado, quienes creen que es importante que haya más derechos sociales, en fin, todas las distinciones políticas, todas las diferencias políticas que tenemos van a seguir existiendo, no van a desaparecer. Por cierto, la nueva Constitución, el nuevo texto, va a fijar condiciones distintas bajo las cuales discutiremos y decidiremos esas cosas. Ya no va a ser una institucionalidad que va a privilegiar a quienes quieren mantener el modelo neoliberal. Va a ser una cuestión que va a estar abierta. Pero la transformación del texto que describe una nueva forma de convivencia política en una nueva forma de convivencia política real va a ser de lo que se trata la política que empieza el 5 de septiembre.
Y entonces, por ejemplo, eso significa un Estado distinto. Evidentemente, nosotros tenemos hoy día un Estado, el Estado que el modelo neoliberal necesita. En esta materia, el modelo neoliberal es súper claro. El problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza. Y mientras más focalizada la pobreza, mejor. Y entonces la finalidad, por ejemplo, de la política de vivienda o de la política educacional o la política de salud no es proveer ciudadanos con niveles que pretendan igualdad. Es proveer a quienes no pueden comprar en el mercado un mínimo. Y tiene que ser un mínimo, porque solo si es un mínimo, como dicen los economistas, se incentiva que todo el que sí puede comprar en el mercado vaya a comprar. Solo si la educación que se recibe gratuitamente es peor que la educación que se paga en el mercado, entonces la gente que puede va al mercado. Y entonces, ¿quiénes se quedan en los servicios públicos? ¿Quiénes se quedan en la salud pública? ¿Quiénes se quedan en la educación pública? ¿Quiénes son los beneficiarios de los programas habitacionales públicos, etcétera? Son quienes no pueden comprar en el mercado, quienes están en la peor situación posible, la peor situación relativa. El Estado social invierte esto. Esto es algo que ya mencionó Genaro cuando hablaba de los derechos universales, ¿no? El Estado social, la lógica es distinta. En el Estado social el problema es la desigualdad, Claro. no la pobreza. O sea, no es que la pobreza no sea problema, pero no es el Estado social combate la desigualdad. Y combate la desigualdad no por la vía de eliminarla de la vida, ¿no? La desigualdad es una consecuencia necesaria de una sociedad que económicamente se organiza a través del mercado, porque la desigualdad no es una patología del mercado, no es un defecto del mercado, es algo que normalmente el mercado produce. Y entonces los derechos sociales es lo mismo que decir, mire, está bien, va a haber ciertas desigualdades, fruto de la operación normal del mercado, pero va a haber ciertas esferas donde no van a entrar. La educación no va a entrar, en la salud no va a entrar, y se va a manifestar de un modo distinto, limitado, en vivienda, en seguridad social. Entonces, eso por supuesto, un Estado que descansa en un principio universalista de ese tipo, por supuesto que tiene que ser distinto que un Estado neoliberal. Y ese Estado nuevo va a haber que ir construyéndolo. Esto se aprecia súper claro en la discusión sobre derecho a la salud, ¿no? Porque se ha tratado de presentar la idea del derecho a la salud en la nueva Constitución como que desde el 5 de septiembre todos nos vamos a FONASA. Y eso, claro, colapsa FONASA y todos pierden. Pierden los que estaban en FONASA porque se colapsa y pierden los que estaban en ISAPRE porque pasan a FONASA. Pero claro, una solución en que todos pierden es un poquito tonta, ¿no? Nadie defiende una solución en que todos pierden. No es que tomemos el modelo como hoy día existe y separemos la parte pública de eso y esa parte será la única. De hecho, la Constitución dice en salud que habrán prestadores públicos y privados. Construyamos un sistema distinto que esté orientado a ser universal. Y entonces eso va a significar una política de salud y un sistema de salud distinto de lo que conocemos. Construido sobre lo que conocemos, obviamente, pero distinto. Y eso, entonces, una política de vivienda va a ser distinta, una política de vivienda y de ciudad va a ser distinta de lo que conocemos. Y esto supone capacidades del Estado distintas. En fin, por eso la construcción del Estado social es algo que va a tomar tiempo y que se va a enfrentar a opositores, evidentemente, porque la política seguirá existiendo el 5 de septiembre, pero que vaya a tomar tiempo es una razón para comenzar lo más urgentemente posible. Claro. Oye, eso es muy importante porque uno se hace expectativas que van mucho más allá de lo que la realidad puede permitir. O sea, es un proceso largo, pero a mí me parece sumamente importante porque me han preguntado a mí en algunas oportunidades, bueno, ¿es esta constitución una camisa de fuerza? ¿Es una constitución de que ya está todo determinado y que no va a permitir ni cambios, ni profundizar más en los temas? Y yo creo que no es una camisa de fuerza. En este sentido, yo creo es evidente que esta Constitución, de momento, es un texto que vamos a tener que implementarlo, que el texto es el avance, refleja el avance de muchos años de lucha y de luchas sociales, de luchas políticas, y que
este texto lo que sí va a poder hacer, y que también lo aprendimos de Fernando, es volver a politizar nuestra forma de convivencia, que no nos, que hagamos de la política realmente el elemento que nos empuja a debatir y a enfrentar y a exigir y a pelear. Lo que sí es evidente también es que ahora empieza lo más difícil. Y es lo más difícil por distintas razones, porque también hay un cansancio. Llevamos 3 años en la calle, llevamos 3 años peleando y tenemos todavía el establishment, el poder económico y político y la clase política que nos está poniendo una camisa de 11 varas a esta constitución. Entonces, yo creo que ahora empieza lo más difícil y es de cómo lo vamos a seguir. Y entonces, mantener nuestras capacidades de movilización es duro. Y es duro porque tenemos además un parlamento absolutamente adverso. Entonces, no sé si absolutamente, pero digamos, tenemos un parlamento que no tiene esta gran capacidad emancipadora que nos ha dado la Convención Constituyente. Entonces, tenemos que asumir que pasamos de un espacio político favorable a un espacio político desfavorable para aterrizar. Y esto es duro porque el costo para cada una y cada uno de nosotros es grande. Y para las mujeres, y desde sabemos el rol que estamos representando en todo el alcance de los derechos al hábitat, donde tenemos un rol muy especial porque tenemos esta capacidad de relacionar toda la dimensión de la reproducción desde cada detalle del territorio. Entonces, y también sabemos que tenemos mayor capacidad de organización y de pelea que los hombres. Entonces, todo esto nos abre muchos años para seguir y adelante y con mucha fuerza. Y retomando una pequeña cosa, el tema del subsidio es muy bueno porque es indispensable, pero no es suficiente. Nuestras peleas tienen que ser otras, y las peleas principales. Primero, es el reconocimiento a las personas como protagonistas de la producción del espacio. Y esto nunca, la política no lo ha hecho en 40 años y ahora apenas con este gobierno lo intenta, le cuesta mucho. Y lo otro es el tema del suelo. Y el suelo es un tema que tenemos que pelear, no hay otro. Pues estamos ahí en esa lucha. Genaro, ¿tú querías agregar algo? No, solamente decir que una de las razones por las cuales es fundamental el apruebo de este texto de nueva constitución es precisamente porque, a diferencia de la constitución del 80, que hay un dibujo genial de Guillo que lo representa muy bien, que es un punto final, un bloqueo, un muro con el cual nos hemos golpeado y nos seguiremos golpeando, también si se rechaza, porque va a ser muy difícil cualquier cambio, cualquier negociación. La nueva constitución es una constitución que es un punto de partida, es una hoja de ruta para poder efectivamente iniciar este camino de politización popular y de participación y protagonismo popular para la toma de decisiones. Ojo, porque esto también en materia de vivienda está señalado en el 52, porque le entrega a la sociedad el rol de participar activamente en la planificación urbana y en las políticas de vivienda. Es decir, ya no más políticas sin las personas, sin las comunidades. Esto es también un aspecto fundamental a rescatar. Y esa es la base de esta hoja de ruta que queremos construir hacia adelante. Y desde ese punto de vista, yo creo que otra cosa que aprendí de Fernando en varias conversaciones, además de esta idea del equilibrio, es que esta constitución, casi en todos sus aspectos, es una constitución abierta, contrario a lo que nos quieren intentar motejar.
es una constitución abierta. ¿Abierta a qué? Al debate político cotidiano del futuro. Podemos ganar o perder, pero ¿cuál es la importancia si se aprueba esta constitución? El punto de partida de esa negociación favorece al mundo popular como nunca antes lo hizo ningún texto constitucional. Eso incluye a nuestros pueblos indígenas, incluye a las mujeres, incluye a los más pobres, incluye a los trabajadores, incluye a los niños, a los adultos mayores. Es decir, el punto de partida de negociación es otro. Gracias, Genaro. Yo quisiera agradecer a Fernando. Fernando se tiene que retirar. Ha sido muy, muy bueno que tú hayas podido participar aquí y darnos toda esa información que nos has entregado. Sabemos que tu agenda es muy intensa, así que muchas gracias nuevamente y esperamos verte de nuevo en otro evento. No, muchas gracias, Carla. Es un gusto haber estado aquí. Gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo este conversatorio con Ana y con Genaro. Yo encuentro que toda nuestra generación debe felicitarse por ser la generación a la cual le toca esta tarea. Así que yo, cada vez que me invitan a un conversatorio, que tengo la posibilidad de conversar esto, yo agradezco la oportunidad. Así que muchísimas gracias y es lo que va a pasar el 4 de septiembre va a marcar un punto de inflexión en la historia de Chile. Nada más pequeño que eso es lo que está en juego. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Ya. Es que yo tengo una última pregunta nomás. Hola, ya. Natalia. Acá estoy, Carla. Oye, Carla, dale con la última pregunta y después hacemos los cierres y la invitación y los regalos. ¿Te tinca? Sí, es que yo me quedé, por lo que acaban de decir Ana y Genaro, el derecho a la vivienda y a la ciudad fue una propuesta de una iniciativa popular, de norma, y eso hay que destacarlo. Y en ese sentido, también mucha gente se hace la pregunta, ¿cómo va a ser posible que la ciudadanía, que los pobladores y los pobladores, que los miembros de organizaciones sociales puedan participar en el proceso que se inicia el 5 de septiembre? Bueno, pues No sé. yo creo que leyendo la nueva Constitución es evidente que están dados los instrumentos necesarios para el reconocimiento del rol protagonista de todas las comunidades en cualquier decisión que incida o influya sobre el territorio. Entonces, para esto, y creo que todo el espíritu del debate de nuestros constituyentes durante el año pasado, 2021 y 2022, ha apuntado a esto, a un reconocimiento, a un salto que permita salir de esta mirada del supuesto chorreo para arreglar los problemas ahí donde el mercado no lo hace, de que el Estado deje caer algunas migajas y que terminan segregando y excluyendo y expulsando. Entonces, creo que sí depende mucho, mucho de la conciencia que tengamos y que tengamos en todos los ámbitos, empezando por el barrio donde uno vive, el edificio, la municipalidad, la unión vecinal, la unidad vecinal, o sea, hay todos los espacios necesarios y reconocidos para ir avanzando. Y que todo esto que está definido en la Constitución lo vamos a tener que precisar y lo vamos a tener que pelear y vamos a tener que seguir como lo hemos hecho durante tantos años peleando ahí en Valparaíso, porque cada ley habrá que exigir que esto retome realmente la esencia de nuestra Constitución. Hay ¿Genaro? dos tareas, Carla, bien concretas,
y que se desprenden también de esta hoja de ruta que es la nueva Constitución, que son los que se conoce como artículos transitorios. En el 27º y en la 32ª está ya definido cómo y en cuánto tiempo debieran ocurrir a lo menos dos cosas. Uno es la creación del sistema integrado de suelos públicos, que tiene 24 meses para ser creado con el gobierno, y como de estar vigente esta Constitución, eso es una política de vivienda, y como en la Constitución, en el artículo 52, señala en el último inciso quinto que debe ser hecha con la participación de las personas, por consiguiente, la creación del sistema integrado de suelos, o sea, la creación del sistema integrado de suelos públicos va a tener que ser con la participación de los pobladores, de las organizaciones, de los ciudadanos también. Y en la 32ª mandata al presidente de la República y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para poder alinear todas las leyes de manera integral al artículo 51 y 52 de la nueva Constitución. Y a ese respecto también, durante esos 24 meses de elaboración, que luego continúan otros 24 meses en el Parlamento, va a haber que hacer lo que dice Ana. No solamente estar alertas y organizados para incidir en cómo van a ser esas políticas y esa integración, sino también luego ocupándose de que en el Parlamento se apruebe conforme al espíritu de esta nueva Constitución que estamos construyendo entre todos. Así es. Yo creo que vamos a tener que ir cerrando. Yo le voy a pedir a Natalia que exponga que tiene un regalito. Natalia. Sí, muchas gracias Carla, muchas gracias Ana, Genaro, por acompañarnos hoy día y muchas gracias a la tremenda audiencia que tuvimos. Llegamos a 41 personas conectadas, lo que es un éxito hoy en día con toda la información que tenemos a la mano. Les estamos compartiendo en este momento un afiche que también ahora me escuchan, ¿no? Súper. Sí, ahora Sí, sí. ahora sí. Ya, apague cámara mejor. Como les contaba, el afiche está disponible acá en el link que les acabamos de entregar a través del chat. Este es un afiche que pueden descargar, pueden compartir, lo pueden poner como icono de sus redes sociales, lo pueden imprimir. Afortunadamente el afiche está en este link en un formato para poder imprimir, entonces tiene muchísimos usos que se le puede dar. Se vería precioso como balconera ahí la imaginación que vuele. Y también nuevamente les queremos dar las gracias. No sé si se alcanzó a escuchar que la cantidad de personas que estamos conectadas y atentas es realmente un éxito en estos días con tanta información que tenemos disponible. Y más adelante le iremos informando de qué forma vamos a hacer llegar esta grabación, que probablemente la vamos a trabajar y la vamos a compartir para poder tener este conversatorio tan interesante para más personas. Bueno, yo quisiera sumarme a los agradecimientos de Natalia, Genaro, Ana. Realmente ha sido un aporte sustantivo. Muchas organizaciones de pobladoras y pobladores difundieron este evento. También difundimos esto en organizaciones comunales de base. Yo creo que se aclararon puntos importantes. Y como le decía Fernando, muchas gracias y ojalá nos veamos en otro espacio como este. Le agradezco a el grupo Manada, que fueron los diseñadores de este afiche y que lo hicieron voluntariamente como un aporte a la campaña de la prueba. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien todos. Y gracias a la audiencia que nos ha acompañado hoy día. Gracias. Ya. Chao. Chao, que estén bien.
¿Me salgo, no? No, quédate ahí un ratito. Ya. ¿Cuánto tenemos? Genial. Puedes poner silencio.